Bien, por el contrario, en el caso de un enlace covalente polar es aquel que se establece entre átomos que comparten electrones, que ya sabéis que son los átomos de las columnas de la derecha de la tabla periódica, carbón, la columna del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor. Pero en este caso, si el carbono, por ejemplo, comparte electrones con un átomo como el cloro, como el flúor, como el oxígeno o como el nitrógeno, pues a pesar de que las diferencias de electronegatividad no son lo suficientemente elevadas como para que los electrones se pierdan por parte del carbono y se ganen por parte del nitrógeno, el oxígeno, el cloro o el flúor, como digo, sin embargo, aunque no son lo suficientemente distintas las afinidades o las electronegatividades de estos átomos, sin embargo son lo suficientemente como para que los electrones que se comparten en un enlace covalente no estén distribuidos homogéneamente ni simétricamente en torno al enlace. Es decir, para esta molécula, que es el clorometano, donde hay un enlace carbono-cloro, el cloro es más electronegativo que el carbono. ¿Qué quiere decir? El cloro tiene mayor afinidad por electrones, le gusta más, atrae los electrones con mayor fuerza que el carbono. Por lo tanto, los electrones compartidos en el enlace covalente pasan la mayor parte del tiempo con el cloro más próximos al cloro, ya que de esa manera se estabilizan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si promediásemos en el tiempo, o bien si hiciésemos fotografías instantáneas a los electrones del enlace y superponemos dichas fotografías, lo que ocurriría es que de una manera promediada aparecería el cloro con una carga negativa, es decir, mayor probabilidad de encontrar los electrones cerca del cloro, y el carbono con una carga parcial positiva. Lo de carga parcial quiere decir que los electrones siguen siendo compartidos. En ningún momento el cloro se queda con un electrón completo, arranca el electrón, ni el carbono en ningún momento lo pierde. Simplemente que los electrones del enlace pasan más tiempo con el cloro. Luego podríamos decir que el cloro tiene una cierta acumulación en el tiempo, acumulación de carga eléctrica negativa. Y el carbono, como su electrón pasa más tiempo con su vecino cloro que con el propio átomo de carbono, podríamos decir que su núcleo no se ve perfectamente neutralizado durante todo el tiempo, es decir, que aparecería una carga parcial positiva sobre el carbono de la misma magnitud que la carga negativa que aparece sobre el cloro o sobre el átomo más electronegativo. Bien, esto es un enlace covalente polar, es decir, se comparten los electrones, pero como se comparten de una manera asimétrica o desigual, pues aparecen cargas parciales eléctricas, es decir, aparecen polos eléctricos. Una manera de definir la magnitud de estos polos eléctricos, es decir, la magnitud del enlace polar, es mediante un vector que se llama momento dipolar. ¿De acuerdo? Este vector se dibuja partiendo del átomo menos electronegativo, es decir, en este caso del carbono, donde reside esa carga parcial positiva, y se dirige, apunta hacia el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, donde se acumula una carga parcial negativa. ¿De acuerdo? Es un vector que parte del polo positivo, se dirige al polo negativo y en la dirección paralelo al enlace. ¿De acuerdo? Si quisiésemos calcular el módulo de este vector, pues es el producto del valor absoluto de cualquiera de las cargas parciales, sea la positiva o la negativa, en valor absoluto tienen el mismo valor, multiplicado por la distancia, por la separación, por la distancia a la que están separadas ambas cargas dentro del enlace. Es decir, prácticamente esa distancia podríamos decir que es la longitud del enlace cloro-carbono. Así que si multiplicamos longitud del enlace por valor absoluto, en términos absolutos, de cualquiera de las cargas parciales, tendríamos el módulo de dicho vector. La dirección, ya sabéis que es en la dirección paralelo al enlace, y el sentido
va del polo positivo dirigido al polo negativo. ¿De acuerdo? Así que un enlace covalente polar sí que tiene propiedades eléctricas, ya que tiene polos eléctricos. Por tanto, puede funcionar todas esas propiedades que tienen que ver con la atracción de cargas cuando son de distinto signo o repulsión de cargas cuando son del mismo signo. ¿De acuerdo? Pero yo quisiera hacer hincapié en el concepto de momento dipolar. ¿Por qué es un vector? ¿Por qué se introduce de forma vectorial? Pues para explicar el siguiente hecho, que os lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Aquí tenéis dos moléculas. La molécula de dicloruro de berilio, ¿vale?, que es lineal, muy fácil de dibujar, y la molécula de tetracloruro de carbono, donde hay un carbono central y los 4 cloros se dirigen hacia los vértices de un tetraedro. Esta molécula es tridimensional, ¿de acuerdo? Hay que dibujarla en el espacio, ya que si bien estos enlaces, estas rayitas, estos guiones están en el plano, este triángulo sólido significa que sobresale, sale de la pantalla hacia nosotros, y esta serie de pequeños guiones desdibujados indica que el enlace sale de la pantalla, detrás de la pantalla, alejándose de nosotros. ¿De acuerdo? Pues bien, para que veáis la importancia que tiene el concepto de momento dipolar como vector. Por ejemplo, aquí tenéis que los enlaces cloruro-berilio son polares. El cloruro es más electronegativo que el berilio. Tiene dos enlaces idénticos, cloruro-berilio. Luego, cada uno de estos enlaces es un enlace polar y viene caracterizado por su momento dipolar. ¿De acuerdo? Como estos enlaces son idénticos y son lineales, pues significa que los momentos dipolares de cada uno de los enlaces son idénticos en módulo, en dirección, pero exactamente de sentido contrario, porque os recuerdo el sentido, del polo positivo se dirige al negativo. Pues bien, esta molécula que tiene dos enlaces polares, representados por sus dos vectores momento dipolar, resulta que la molécula no es polar. Porque si sumáramos los momentos dipolares de sus enlaces, pues se anularían. No habría un vector resultante, lo cual indica que la molécula no es polar, lo cual es cierto experimentalmente. Con esta molécula lineal se ve bien. Para geometrías más complejas, pero simétricas, porque fijaros que en este caso, en la molécula de tetracloruro de carbono, los 4 enlaces son idénticos, carbono-cloro, de la misma longitud, orientaciones distintas, y por tanto los vectores momento dipolar de cada uno de los enlaces son idénticos en módulo, si bien sus direcciones y sentidos pues son los que indican sus enlaces. Bien, aunque aquí es más difícil de ver, desde luego los enlaces de esta molécula son polares. ¿De acuerdo? Sin embargo, la molécula no es polar. ¿Por qué? Porque si sumáramos los vectores momento dipolar de cada uno de estos enlaces, si sumáramos esos 4 momentos dipolares dirigidos hacia esos vértices de un tetraedro, debido a la gran simetría de la molécula, si sumamos esos vectores, nos sale un vector resultante 0. Luego la molécula no es polar. ¿De acuerdo? Simplemente, ahora fijaros, si nos fijamos en las dos moléculas de arriba, si a cualquiera de ellas le hacemos un pequeño cambio, sustituimos por ejemplo a la de dicloruro de berilio lineal, sustituimos el cloro por el flúor, simplemente, entonces la molécula sigue teniendo enlaces polares como la de arriba, pero es que en este caso la molécula es polar. ¿Por qué? ¿Por qué es polar? Pues porque el enlace berilio-cloro tiene un momento dipolar distinto al enlace flúor-berilio.
como los momentos dipolares son paralelos, porque la molécula es lineal, y se dirigen en sentidos contrarios, y como los módulos son distintos, pues la molécula es polar. Es decir, la molécula tiene un momento dipolar resultante distinto de cero. Luego la molécula es polar. Lo mismo podríamos decir para la molécula de tetracloruro de carbono. Si uno de los cloros es sustituido por un flúor, pues ahora ya hay una asimetría, ya que el enlace carbono-flúor tiene un momento dipolar distinto a los momentos dipolares carbono-cloro. ¿De acuerdo? Si sumáramos ahora los 4 vectores, nos daría un vector resultante distinto de cero. Luego, esta molécula, aunque su geometría sigue siendo tetraédrica, aunque sus enlaces son polares, ella también lo es. ¿De acuerdo?